Desde la ventana del tren, Daniel veía pasar una sucesión interminable de tejados, antenas y terrazas pequeñas, llenas de ropa tendida que se mecían con la brisa cálida de finales de verano. El cielo tenía ese tono suave, casi lechoso, que anuncia una tarde que no se decide entre quedarse dorada o volverse tormenta, y el cristal vibraba bajo su frente apoyada, como si acompañara el latido inquieto de su pecho. Habían pasado años desde la última vez que recorría esas vías, años desde la última tarde en aquel barrio donde había crecido entre escaleras de portal, balones de fútbol y voces que se llamaban por los patios interiores. En el bolsillo trasero del vaquero, el móvil vibró de nuevo. No necesitaba mirarlo para saber quién era. Desde hacía días los mensajes se habían convertido en una especie de hilo invisible que lo guiaba de vuelta, una voz que mezclaba bromas, recuerdos y silencios incómodos que se alargaban demasiado en la pantalla. «Avísame cuando estés llegando, primo». Daniel sonrió apenas, aunque nadie pudiera verlo. Sabía que esa palabra, primo, era casi una broma entre ellos, un apodo que se habían puesto de adolescentes porque todos decían que se parecían, que si no fuera porque no compartían sangre, cualquiera diría que eran familia. Lo irónico era que con el paso de los años, aquel nombre se le había quedado grabado en la piel como algo más íntimo, más suyo, como si solo Alex tuviera permiso para llamarle así, como si en esa palabra se escondiera todo lo que nunca se habían atrevido a decir en voz alta. El tren disminuyó la velocidad y el altavoz anunció la estación final. Daniel respiró hondo. Tenía una excusa razonable para aquel viaje, una entrevista de trabajo, una posible oportunidad que le permitiría volver a empezar en un lugar distinto al que se había acostumbrado en los últimos años. Pero por debajo de ese motivo, más claro, más aceptable, había otro que le ardía por dentro. Había aceptado la invitación de Alex sin pensarlo demasiado, casi sin darse tiempo a preguntarse por qué esa simple frase suya, escrita hace semanas, le había provocado un vuelco en el estómago. Solo quería verte. El andén olía a freno de hierro, a café de máquina y a perfume barato. Daniel avanzó con la mochila colgada de un hombro, notando cómo el aire caliente de la tarde le pegaba la camiseta a la espalda. Mientras cruzaba las puertas automáticas, el corazón empezó a lanzarse contra sus costillas con una fuerza absurda, irracional, como si tuviera 17 años otra vez y fuera a ver a alguien que no sabía muy bien cómo encajar en su vida. Alex estaba apoyado en una de las columnas, justo al lado de la salida principal. No tenía pinta de estar esperando a nadie más, no miraba el móvil ni jugaba con las llaves. Estaba simplemente allí, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, la cabeza ligeramente inclinada y esa forma suya de observar el mundo como si estuviera midiendo la distancia exacta que lo separaba de las cosas. Cuando lo vio, se enderezó un poco y sus ojos se iluminaron con un brillo que Daniel no recordaba haber visto en otros tiempos, al menos no tan nítido. Había cambiado. No tanto como para ser irreconocible, pero lo suficiente como para que Daniel sintiera una punzada de nostalgia, mezclada con algo más profundo, más denso. El pelo un poco más corto, la barba algo descuidada que le marcaba la mandíbula, los hombros más anchos que en las fotos que subía de vez en cuando. Seguía teniendo esa sonrisa medio torcida que parecía contener siempre una broma privada, algo que solo se podía entender estando cerca de él. Daniel se acercó intentando ordenar su cara, sin saber si debía sonreír amplio, ser casual, contenerse. Pero en cuanto estuvo a unos pasos, Alex avanzó y lo rodeó con los brazos sin decir nada, como si no hiciera falta. El abrazo fue directo y cálido, una especie de choque controlado de cuerpos que se reconocen y se tantean al mismo tiempo. El pecho de Alex se apretó contra el suyo, y durante un segundo demasiado largo, Daniel se encontró respirando el olor de su cuello, una mezcla de jabón, calor y algo familiar que le golpeó la memoria con la fuerza de una ola. Notó la palma de su mano, firme, en la parte alta de su espalda, y cómo los dedos se abrían un poco, adaptándose a la forma de sus omóplatos. No era un abrazo rápido de compromiso. Tampoco era algo descaradamente íntimo. Era ese punto intermedio peligroso en el que el cuerpo se queda un instante más del que la cabeza considera prudente. Daniel sintió cómo una corriente sutil le descendía por la columna, un cosquilleo que se extendía como un calor paciente hacia el pecho, y tuvo que obligarse a separarse para recuperar algo de aire. «¿Sigues igual de flaco?», bromeó Alex, apartándose apenas, aunque sus manos continuaron sobre los hombros de Daniel, como si aún no quisiera soltarlo del todo. «Pensé que el gimnasio de tus historias era una leyenda». La voz le sonó más grave, más llena. Daniel se rió,
intentando que no se notara la tensión que sentía la mandíbula. «Y tú sigues inventando excusas para tocarme», respondió medio en serio, medio en broma, desviando la mirada hacia un lado para no quedarse atrapado en esos ojos oscuros que lo examinaban sin prisa. Alex soltó una carcajada baja que vibró entre ambos como un pequeño trueno domesticado. «A ver, primo, alguien tiene que verificar que no te me hayas roto por el camino», respondió quitándole por fin las manos de los hombros, aunque en el gesto hubo una caricia ligera con los pulgares, casi imperceptible, que hizo que a Daniel se le erizara la piel bajo la tela. Salieron de la estación, caminando uno al lado del otro. Las calles alrededor estaban llenas de gente que iba y venía, de parejas que hablaban en voz baja, de niños que corrían detrás de un balón imaginario. El aire caliente dejó paso a una brisa un poco más fresca, pero el cuerpo de Daniel seguía encendido, como si aquel abrazo hubiera encendido algo que llevaba demasiado tiempo apagado, enterrado bajo capas de hábitos y silencios. «¿Tienes hambre?», preguntó Alex mientras cruzaban hacia una avenida más amplia. «Hay una cafetería a 2 calles de aquí donde ponen unas tostadas que tu estómago de drama queen va a agradecer». «Drama queen tú, que me escribiste 3 veces esta mañana para asegurarte de que no me bajaba del tren a mitad de camino», replicó Daniel, y el intercambio de bromas hizo que la conversación se acomodara en un ritmo conocido, cómodo, casi engañoso. Encontraron una mesa junto a la ventana en una cafetería tranquila. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas en blanco y negro, y el murmullo de las conversaciones ajenas formaba un telón de fondo amable que les permitía hablar sin sentirse observados. Se sentaron frente a frente, separados por la mesa de madera estrecha. Las rodillas casi se tocaban debajo, y Daniel fue consciente de esa cercanía desde el primer momento, como si sus piernas tuvieran un radar propio para detectar cualquier centímetro de distancia. Alex se inclinó un poco hacia él al dejar sobre la mesa las 2 tazas de café que habían pedido. Sus dedos rozaron el dorso de la mano de Daniel de forma accidental, un roce apenas, una chispa mínima que, sin embargo, se expandió como una corriente eléctrica por su brazo. Daniel retiró la mano 1 milímetro, no lo suficiente como para que pareciera un rechazo, solo lo justo para respirar. «Cuéntame», dijo Alex envolviendo la taza con ambas manos. «¿Cómo estás de verdad? Sin filtros de fotos, sin mensajes rápidos. Tú, aquí, ahora». La pregunta lo pilló desarmado. Daniel bajó la mirada hacia el café, vio como una pequeña nube de vapor se alzaba en espiral, como si buscara una salida por encima de sus dudas. «Cansado», admitió al final. «Cansado de sentir que todo lo que hago es provisional. Trabajo provisional, piso provisional, planes provisionales. Como si nunca pudiera terminar de quedarme en ningún sitio». Levó la vista y encontró a Alex mirándolo con una atención tan concentrada que le costó no apartarse. «Yo pensaba que tú eras el que lo tenía todo claro», dijo Alex, la voz baja, con una sonrisa que no terminaba de ser ligera. El valiente, el que se fue, el que se atrevió a decir lo que sentía. El comentario lo golpeó de lleno. Daniel sintió cómo se le apretaba un poco el pecho. Atreverse a decir lo que uno es no significa que sepa qué hacer con ello después, murmuró, y por primera vez, en mucho tiempo, se permitió sostener la mirada de Alex sin disfrazarla de chistes. Salir del armario no viene con instrucciones. El silencio que siguió no fue incómodo. Era denso, lleno de cosas que flotaban ahí desde hacía años. Alex lo sostuvo, dejó que se hiciera grande, sin intentar llenarlo rápido de palabras vacías. Sus dedos tamborileaban distraídos en la taza, un detalle pequeño, casi hipnótico. «Yo quería escribirte más aquella época», dijo por fin. «Pero cada vez que empezaba a teclear algo me quedaba en blanco. No sabía cómo ser contigo. No quería decir algo que, no sé, sonara mal, o poco, o demasiado». Daniel recordó las semanas en las que había estado pendiente de su pantalla, esperando un mensaje que no llegaba, interpretando cada silencio como una forma de alejamiento, una puerta cerrándose despacio. «Pensé que te incomodaba», confesó, jugando con la servilleta de papel entre sus dedos, «que preferías mantener las cosas como estaban antes». «No», respondió Alex rápido, con una firmeza que lo hizo levantar la cabeza. «No era incomodidad contigo, era conmigo. Contigo nunca me ha sido fácil fingir». La palabra fingir se quedó suspendida en el aire, como si quisiera agarrarse a los bordes de la mesa. Daniel sintió que algo se le movía por dentro,
un leve temblor que le recorrió los brazos. ¿Y ahora? Se atrevió a preguntar despacio, midiendo cada sílaba. ¿Sigues sin saber cómo ser conmigo? Alex lo miró unos segundos sin hablar, como si estuviera decidiendo hasta dónde podía abrirse en esa primera tarde. Ahora lo que sé, dijo al fin, es que no quería que siguieran pasando años sin verte. Y que cuando te vi bajando del tren, hizo una breve pausa como si buscara la palabra exacta. Sentí que me faltaba algo que no sabía que echaba de menos hasta que te tuve delante. La frase se le clavó a Daniel como un golpe suave, cálido en mitad del pecho. Un calor se empezó a extender desde ahí, lento, profundo, como cuando una manta pesada te cubre en una noche fría, pero en lugar de sueño, traía una especie de nerviosa lucidez. Se le secó la boca. Tuvo que coger la taza de café solo para tener algo a lo que aferrarse. ¿Entonces por eso insististe tanto en que viniera? Preguntó intentando que la voz le saliera neutral. Solo quería verte. Sonaba casi a chantaje emocional. La sonrisa que se le dibujó a Alex fue distinta. No era una mueca rápida de broma, sino algo más sereno, más rendido. Sí, admitió. Solo quería verte. Y ver qué me pasaba cuando te tuviera delante otra vez. Daniel sintió que la respiración se le aceleraba, aunque por fuera seguía sentado, aparentemente inmóvil. Bajo la mesa, sus rodillas se habían acercado sin querer. No llegaban a tocarse del todo, pero bastaba con un movimiento mínimo para que eso cambiara. La posibilidad de ese contacto se convirtió en una especie de frontera invisible que lo mantenía alerta. La conversación siguió fluyendo, pasando del pasado al presente y luego a un futuro que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Hablaron de trabajos, de cambios de piso, de antiguos compañeros, de cosas pequeñas que servían para disimular otras más grandes. Cada vez que se reían, Daniel notaba cómo la tensión se aflojaba un poco, solo para volver a hacerse presente en esos momentos en los que las miradas se sostenían más de la cuenta. Hubo un instante, mientras Alex recordaba una anécdota de cuando dormían en colchones tirados en el salón de su amigo común, en el que su mano cruzó la mesa, buscando énfasis, y se posó sin querer sobre la de Daniel. Fue un gesto descuidado, espontáneo, pero los dedos se cerraron alrededor de su muñeca un segundo antes de retirarse, como si algo se diera cuenta tarde de lo que estaba haciendo. Ese segundo fue suficiente para que Daniel sintiera una descarga nítida subirle por el brazo. La piel se le erizó alrededor del contacto y el pulso se le disparó de golpe. El mundo alrededor pareció ralentizarse. Las voces en la cafetería se volvieron un murmullo lejano, el tintinear de los platos, un ruido de fondo casi líquido. Estaba solo la temperatura de esos dedos, el peso ligero de esa mano que lo rodeaba, y la forma en que Alex lo miró justo entonces, como si también hubiera sentido cómo algo se rompía y se recomponía en silencio entre los dos. Retiró la mano al final, carraspeando. «Perdón», dijo, aunque no sonaba como alguien que realmente quisiera disculparse por aquel gesto. «Me emociono y gesticulo como un abuelo». Daniel se limitó a sonreír, pero la sonrisa le salió temblorosa. Por dentro, la escena se había quedado grabada con un detalle casi doloroso. Salieron de la cafetería cuando empezó a caer la tarde. El cielo se había teñido de un azul más oscuro y algunas luces empezaban a encenderse en las ventanas de los edificios. El aire estaba cargado de ese olor a piedra caliente que se enfría poco a poco, mezclado con el aroma de comida que escapaba de alguna cocina cercana. Caminaron sin un rumbo demasiado claro, dejando que las calles los llevaran hacia una zona más tranquila, donde un pequeño parque se abría entre los bloques. Se sentaron en un banco bajo un árbol. La luz que quedaba atravesaba las hojas y dibujaba formas caprichosas sobre la cara y los brazos de Alex, que estiró las piernas delante de sí con un suspiro satisfecho. «Había olvidado lo fácil que es hablar contigo», dijo mirando al frente como si hablara con el sendero de tierra y no con Daniel. «Supongo que por eso me daba miedo hacerlo». «¿Miedo de qué?», preguntó él con el cuerpo girado ligeramente hacia Alex, lo suficiente para verlo bien, para seguir el movimiento de su garganta cuando tragaba saliva. «De que me dieras ganas de quedarme pegado», contestó sin adornos. «De que me volvieras a remover cosas que había dejado quietas». La sinceridad de esa frase le provocó a Daniel una oleada de calor, fuerte, como si por dentro alguien hubiera abierto un grifo de agua tibia que se desbordaba por todo su cuerpo. Inhaló despacio tratando de calmar el latido acelerado que notaba en el cuello. «No soy tan peligroso», intentó bromear.
Alex giró la cabeza hacia él, lo miró despacio, desde los ojos hasta la curva de su boca, como si evaluara la verdad de esa afirmación. «Eso lo dices tú», murmuró. «De este lado la cosa se ve distinta». Las palabras se quedaron flotando entre ellos, cargadas de algo que ninguno de los dos disfrazó ya de broma. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Tenía una electricidad suave, un zumbido constante, que vibraba en el espacio que separaba sus hombros, en los pocos centímetros entre sus manos, apoyadas en el banco, casi a la misma altura. Una ráfaga de aire más fresco levantó un poco el pelo de Daniel, y éste se cruzó de brazos tratando de taparse el escalofrío que recorrió su piel. No era frío, no del todo. Era esa sensación de estar demasiado consciente del propio cuerpo, del peso de la ropa sobre la piel, de la proximidad del otro. «¿Tienes alojamiento ya?», preguntó Alex de repente, como quien cambia de tema, pero sin perder la intensidad en la mirada. «Un estudio pequeño, cerca de aquí», respondió Daniel. Me lo prestó un compañero. No es gran cosa, pero al menos tiene una cama decente y una ventana que no da a un patio interior. «Entonces estás en el barrio de los privilegiados», sonrió Alex. «¿Te importa si te acompaño hasta allí luego? Así veo dónde encerrarte si la entrevista sale bien y decides quedarte». La idea de tener a Alex dentro de aquel espacio reducido le provocó una mezcla de vértigo y anticipación. Se lo imaginó apoyado en el marco de la ventana, dejando su presencia impregnada en las paredes, en el aire. Sintió de nuevo ese calor que le subía por el cuello, un rubor que agradeció que la poca luz disimulara. «No me importa», dijo procurando que sonara casual. «Así me das tu veredicto de experto en pisos cutres». «Gabriel es el experto en pisos cutres, yo solo soy su discípulo», bromeó Alex, pero el brillo en sus ojos decía que estaba contento con la idea. Caminaron hasta el estudio cuando la noche ya se había sentado por completo. Las luces amarillas de las farolas dibujaban parches de claridad en las aceras y sus sombras se alargaban y acortaban a medida que avanzaban. Daniel sentía el cuerpo un poco agotado, como si el día, la emoción y el viaje se hubieran aliado para dejarlos indefensas, con la piel más fina. Y sin embargo, había en ese cansancio algo dulce, una especie de vulnerabilidad que no le molestaba sentir estando al lado de Alex. Subieron las escaleras del edificio despacio, escuchando cómo sus pasos resonaban en la caja de la escalera. El estudio estaba en un tercer piso sin ascensor. Daniel abrió la puerta con una llave que todavía le resultaba extraña en la mano. El interior era pequeño, casi una sola estancia en la que la cama, el sofá y la mesa de trabajo parecían haberse puesto de acuerdo para no molestarse demasiado. Una persiana medio subida dejaba entrar la luz anaranjada de la calle. «No está nada mal», comentó Alex entrando con cuidado, como si temiera romper el aire del lugar. «Íntimo». Al pronunciar esa palabra, la mirada se le deslizó un segundo por la cama deshecha antes de volver al rostro de Daniel. Ese gesto mínimo bastó para que algo se contrajera en el estómago de Daniel. De repente fue muy consciente del desorden, de la camisa tirada sobre la silla, del libro abierto boca abajo en la mesilla. Como si aquellos objetos revelaran demasiado, como si expusieran detalles que él no había pensado que alguien más vería. «Perdona el caos», dijo mientras recogía de forma nerviosa la camisa y la dejaba en otro lugar cualquiera. «Llegué deprisa y no me puse en modo anfitrión». «Tranquilo», respondió Alex acercándose a la ventana para mirar hacia afuera. «He visto cosas peores, y además», se volvió hacia él. «Prefiero ver las cosas como son, no como las preparan para la foto». La frase, lanzada con naturalidad, se coló debajo de la piel de Daniel. Le pareció que no hablaba solo del cuarto, que había algo más ahí, una declaración velada sobre la forma de mirarse, de dejarse ver. Alex se apoyó en el alféizar, cruzando los brazos sobre el pecho. La luz de la farola entraba de soslayo y le dibujaba líneas suaves en la cara, acentuando el arco de sus pómulos, la curva de su boca. Daniel se acercó unos pasos, sin saber muy bien qué hacer con las manos, que finalmente dejó caer a los lados, como si temiera que cualquier movimiento exagerado rompiera algo en ese momento. «¿Estás nervioso por mañana?», preguntó Alex, fijando los ojos en los suyos, con una seriedad que contrastaba con el tono casi tenue de la habitación. Daniel dudó un instante antes de responder. «Un poco», admitió. «No solo por la entrevista. Siento que todo esto…». Hizo un gesto vago con la mano, abarcando el cuarto, la ciudad, incluso el aire que había entre ellos.
Es un punto de no retorno. Como si viniera a comprobar si todavía encajo aquí o si todo lo que fui se quedó demasiado atrás. Tú no te quedaste atrás, dijo Alex con una firmeza que le atravesó. Estás aquí, delante de mí. Más tú que nunca. Se hizo un silencio cargado. Daniel sintió que la respiración se le agitaba apenas, una leve aceleración que notó en la forma en que el pecho se le elevaba más deprisa. La habitación parecía haberse encogido medio metro, no en paredes, sino en aire disponible. Todo estaba lleno de ellos dos, de sus miradas, de ese hilo invisible que parecía tensarse un poco más con cada palabra. Alex, empezó, sin terminar de saber qué quería decir. Su nombre, pronunciado así, en voz baja, pareció tener un efecto físico. Alex descruzó los brazos y se separó del alféizar, dando 2 pasos hacia él. Quedaron tan cerca que Daniel pudo contar las pestañas que enmarcaban sus ojos, ver el reflejo diminuto de la calle en sus pupilas. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, una radiación sutil que le calentaba la piel de los antebrazos, del pecho, incluso a través de la tela. «Perdona si soy demasiado intenso hoy», susurró Alex con una media sonrisa que no llegaba a ser disculpa. «Es que, de verdad, solo quería verte. Y ahora que estás aquí, me cuesta recordar cómo era no tenerte delante». La confesión cayó sobre Daniel como una ola caliente. La garganta se le cerró un poco. Notó un cosquilleo en la nuca, una serie de pequeños escalofríos que bajaban por la espalda, mezclándose con un calor denso que se alojaba en el centro del pecho. Tragó saliva, sintiendo cómo el aire le rozaba el paladar, casi áspero. No sabía si moverse, si apartarse o acercarse 1 centímetro más. Sus manos, por inercia, se levantaron un poco, quedándose suspendidas en el espacio entre ambos, a la altura del pecho de Alex, sin llegar a tocarlo. El cuerpo le pedía acercar los dedos a la tela de su camiseta, comprobar la firmeza de los músculos debajo, sentir la vibración de su respiración. La cabeza, en cambio, repasaba deprisa todas las fronteras dibujadas en años de amistad, de bromas, de silencios. Alex bajó la vista a esas manos suspendidas, luego volvió a subirla a sus ojos. La tensión en el aire se hizo casi tangible, como si se pudiera cortar con una cuerda tensa. El silencio era tan profundo que Daniel podía oír cómo le latía la sangre en las sienes, un pulso fuerte y nítido. «Daniel», dijo Alex despacio, como si saboreara el nombre. «Si te incomodo, dímelo». Había una vulnerabilidad extraña en sus facciones, una mezcla de deseo contenido y prudencia que lo dejaba expuesto de una forma que Daniel no estaba acostumbrado a ver en él. Sus ojos, sin embargo, no mentían. Había en ellos una claridad inesperada, una confesión sin palabras. Daniel dio un paso mínimo hacia adelante. El pecho de ambos se rozó apenas, un contacto tan leve que cualquiera podría haber pensado que fue accidental. Pero para él, fue como si de repente alguien hubiera acercado un fósforo encendido a un reguero de combustible que llevaba demasiado tiempo esperando. El calor se propagó de golpe por su cuerpo, naciendo en el punto exacto del roce y extendiéndose como una llamarada lenta. Sus manos, al fin, se posaron en los costados de Alex, cerca de la cintura. No lo agarraron con fuerza, solo apoyaron la yema de los dedos sobre la tela, probando el terreno, tomando consciencia del contorno de su cuerpo. Notó cómo éste se tensaba bajo el contacto, cómo la respiración de Alex se volvía un poco más profunda, más pesada. El aire entre sus caras estaba lleno de sus alientos mezclados, cálidos, cargados de café, de palabras que no se habían atrevido a pronunciar en la cafetería. Por un segundo, la distancia entre sus bocas se redujo aún más. Era mínimo lo que los separaba. Un gesto, una decisión, la valentía de inclinar la cabeza apenas. Daniel sintió como si el tiempo se abriera en dos, como si en esa fracción de instante hubiera 2 caminos posibles, 2 vidas distintas. El latido en su pecho era tan fuerte que le parecía imposible que Alex no lo oyera. Una vibración cortó el aire con brusquedad. El móvil de Daniel, olvidado sobre la mesa, empezó a sonar, la pantalla iluminándose con insistencia. El sonido los sacudió a ambos, como un cubo de agua fría lanzado en mitad de un sueño intenso. Daniel parpadeó, como si despertara, y sus manos se aflojaron sin soltarse del todo. Alex cerró los ojos un segundo, apretando la mandíbula, antes de dar un pequeño paso atrás. La distancia recuperada se sintió más grande de lo que realmente era. «Será importante», dijo Alex, la voz un poco más áspera, sin llegar a mirarlo directamente. «Cógelo». Daniel dudó una fracción de segundo,
Luego asintió y retrocedió para ir hacia la mesa. El aire que quedaba entre ellos seguía vibrando, como si los cuerpos no se hubieran separado del todo. Tomó el móvil con dedos que le temblaban apenas y vio el nombre en la pantalla. Un asunto práctico, nada que ver con lo que estaba ocurriendo en ese cuarto. Dejó que sonara hasta apagarse. No quería que esa voz, ni ninguna otra, se interpusiera en algo que aún no sabía cómo nombrar. Cuando volvió a girarse, Alex seguía en el mismo sitio, con las manos ahora metidas de nuevo en los bolsillos, la espalda apoyada en la pared, los ojos fijos en él. Había en su mirada una lucha silenciosa, una mezcla de deseo, contención y una pregunta que no terminaba de formular. El corazón de Daniel seguía a toda velocidad, pero una especie de calma extraña se iba posando sobre sus pensamientos, como si el cuerpo hubiera decidido ir por delante de las palabras, arrastrándolas con él. La noche seguía fuera, asomándose por la ventana, mientras dentro el aire estaba cargado de algo nuevo, algo que se había roto y no iba a volver a encajar en el sitio exacto en el que había estado antes. Y aunque aún no se habían atrevido a cruzar esa línea con la claridad de un beso, ambos sabían, tal vez por primera vez sin engañarse, que ya habían pasado un punto de retorno invisible. Que aquel solo quería verte no era una frase nostálgica, sino la puerta entreabierta a un deseo que llevaba años esperando al otro lado.